siempre, grabando esta charla para que las personas interesadas que quieran volver a escucharla o que deseen compartirla con otras personas puedan acceder en otro momento a la grabación correspondiente. Bien, aquí estamos en un nuevo encuentro organizado por nuestra plataforma virtual, miscursosvirtuales.net, que las personas que nos han venido acompañando ya en otros encuentros saben que integramos con los queridos amigos Juan Pablo Naranjo y José Luis Garcés. Dentro del espectro de actividades que hacemos en esta plataforma, en mis cursos virtuales, está obviamente el dictado de cursos en esa modalidad virtual sobre distintas disciplinas que ustedes pueden conocer e introducirse visitando nuestra plataforma, miscursosvirtuales.net. Y ahí tendrán acceso al contenido de nuestros cursos y también a la primera clase sin cargo de cada uno de los mismos para que ustedes dimensionen si los contenidos son de su interés. Y también, perdón, paralelamente, la realización de estas masterclasses, de estos encuentros sobre distintos aspectos temáticos que complementan la practicidad de los cursos que allí compartimos. Como comenté en otras ocasiones, repito esto para la gente que llega por primera vez, la razón de ser de estas clases magistrales, de estas charlas, de estas conferencias virtuales, como ustedes prefieran denominarlas, no es el compartir contenidos que obviamente tienen su tiempo y su extensión y su interacción en nuestros cursos virtuales, sino dar las herramientas filosóficas, teóricas, contextuales que justifican, que consolidan, que afirman lo que compartimos en nuestros cursos. En otras clases, cito un par a título referencial, por ejemplo, en Fundamentos Científicos del Ocultismo, desarrollamos las leyes espirituales o los principios fundamentales del universo sobre la existencia de los cuales funciona, se apoya tanto todo lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, como también, y en otras ocasiones lo hemos hecho, con disciplinas como terapias holísticas, parapsicología, tarot y demás. Es decir, este es un concepto importantísimo para tener en cuenta. Todo lo que vemos y abordamos desde el ángulo de esta plataforma no tiene que ver tanto con un espacio de creencias, sino de evidencias. Y precisamente por eso, de alguna manera, el leitmotiv que yo suelo compartir con mis alumnos es: no nos crean, experimenten, practiquen, apliquen y cotejemos y comparemos resultados. Y eso no es un tema menor cuando nos preparamos para hablar de magia ceremonial. Aquí voy a ser reiterativo con un concepto que en otras ocasiones he desarrollado, tal vez con más extensión, y a riesgo de aburrir a algunos seguidores conspicuos, siempre sirve traerlo otra vez a colación para entender el criterio general de lo que vamos a hablar hoy. Yo suelo decir con bastante frecuencia, la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que la ciencia, no importa cuál ahora, investiga, experimenta, desarrolla en laboratorio, en observación, en experimentación, precisamente, una serie de leyes, de enunciados, que después se aplican técnicamente. El ejemplo más sencillo para entender esto: el técnico electricista que hace la instalación eléctrica en tu casa, lo hace a partir de los descubrimientos que los científicos han hecho en el laboratorio. Es así como sabe de qué manera proveerte electricidad para tus aparatos electrodomésticos y de qué manera evitar quedar electrocutado en el camino. Aplica prácticamente lo que los científicos formulan teóricamente de sus propios estudios. El mago, la maga, aplica prácticamente los principios teóricos, filosóficos que el esoterista, es decir, el estudioso, la estudiosa de los principios filosóficos espirituales universales,
enuncia en teoría y concluye a través de sus estudios, observación e intuición en leyes que luego el mago y la maga aplican. Cada uno, cada una tiene el derecho de percibir la magia y la práctica de la misma como lo sienta, y está bien que así sea. Precisamente por esa razón, yo tengo la obligación de ser coherente y consistente con mi propia percepción de la magia y compartir estas reflexiones y estos pensamientos. Como siempre, estará en ustedes tomar de ello lo que les resuene, sumarlo quizás a su mirada cotidiana y reservarse el albedrío de disentir y de pensar diferente en algunos de los matices. Pero hay ciertas miradas generales que es necesario consensuar, precisamente si lo que estamos buscando es un crecimiento, un camino, un aprendizaje mágico en estos apasionantes senderos espirituales. Es obvio que el estudio, lo que acabo de decir recién, cuando hacía este símil, esta comparación entre técnicos y magos, ¿no? Entre ciencia y esoterismo. El estudio, el conocimiento de los principios espirituales es fundamental para la adecuada y correcta manifestación de los procesos mágicos. Hay una definición que circula en los grupos de estudiosos y de iniciados que señala la diferencia entre el brujo y el mago. Como yo suelo decir habitualmente, solemos usar coloquialmente la expresión brujito, brujita, hasta cariñosamente, ¿no? Como para referirnos a gente cercana a nuestro corazón que se dedica a estas disciplinas. Pero en puridad, en precisos términos filosóficos, hay una gran diferencia, y siempre en el ámbito de las sociedades herméticas dedicadas a estos estudios se hace un insistente hincapié. Hay una diferencia de radical importancia entre el brujo y el mago, o entre la bruja y la maga. La diferencia no tiene que ver con para qué hace lo que hace. Es decir, si hace el bien o hace el mal, si hace magia blanca o magia negra, que suele ser la distinción coloquial, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente que no está en nuestros ámbitos, digo, los que compartimos todos los que estamos aquí, por algo estamos aquí, solemos compartir esta mirada, si se quiere, como dije antes, hasta informal y coloquial del término brujo, bruja, brujito, brujita. Pero fuera de nuestro ámbito, el común de las gentes que no participan de nuestras inquietudes, de nuestras pasiones, de nuestros intereses, suele emplear el término brujo de una manera despectiva, ¿no? Es que casi señalándolo como algo cercano, no sé, a la magia negra, al satanismo. Y esa no es con precisión la diferencia entre brujo y mago que yo mencionaba anteriormente. ¿Cuál es esa diferencia? Siempre se dice de esta manera. El brujo pregunta cómo y para qué. Es decir, ¿cómo hago mi ritual? ¿Qué hago? Enséñeme esa receta, maestro, enséñeme esa ceremonia, maestra, páseme la fórmula, así la anoto y la aplico. ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Qué resultado produce esa receta, esa ceremonia, ese ritual? Es decir, ¿qué hago para obtener qué resultado? Quiero mejorar económicamente. ¿El para qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Esto es el brujo. Y el mago, decimos, se pregunta cómo, para qué y por qué. Es decir, ¿qué hago? El cómo, ¿para qué lo hago? Pero ¿por qué lo hago? Es decir, ¿por qué hago eso y no hago otra cosa? Esa es la diferencia cualitativa entre el brujo y el mago. El mago, la maga, conoce cuáles son los principios sutiles, metafísicos, operativos, que producen ese resultado que está buscando materializar, que está buscando cristalizar. Y eso hace la diferencia, pero también hace a la experiencia, en el sentido de que el mago o la maga, porque conoce los por qué, está habilitado, está habilitada para adaptar
sus conocimientos a las contingencias particulares que se presenten. Y lo pongo en un ejemplo fácilmente entendible. La cantidad de recetas, de rituales, de ceremonias, de prácticas que podemos aprender necesariamente es limitada. Podemos aprender decenas, centenares, si ustedes quieren. Tener nuestra biblioteca llena de textos con fórmulas, con oraciones, con letanías, con símbolos, pero por enorme que sea la variedad, va a ser un número X limitado. Y la experiencia humana es ilimitada. ¿Qué significa esto? Nunca hay dos casos iguales. Hablemos no solo de lo que podemos aplicar para nosotros, hablemos de lo que hacemos para ayudar a los demás. No hay dos personas iguales que estén viviendo la misma situación y que por consiguiente sean abordados exactamente con las mismas técnicas. Entonces, nos encontramos ante el caso, lo suelen comentar muchas personas que comienzan a dar sus primeros pasos, ¿no? Muchos que están iniciándose, que dicen, Gustavo, pero vino una persona con este problema, me cuentan el episodio, hice esta técnica, o apliqué este ritual, o ocupé esta ceremonia, y obtuve un resultado positivo, favorable, excelente, buenas noticias. Al tiempo vino otra persona que tenía el mismo problema, hice el mismo ritual, la misma práctica, la misma ceremonia, pero no funcionó, o no tuvo consecuencias, o duró muy poco el resultado positivo y todo. ¿Por qué? La respuesta es tan obvia, que evidentemente por ser obvia se les pasa por las narices a quien hace el comentario. No hay dos personas iguales, en eso estamos todos de acuerdo, pero por lo tanto no hay dos situaciones iguales. Uno puede generalizar y decir, bueno, hay situaciones de, no sé, de desarmonía afectiva, hay situaciones de obstáculos materiales, hay situaciones de problemas de salud, pero cada caso, cada circunstancia es absolutamente disímil a todas las demás. Entonces, sería cuando menos ingenuo suponer que un número dado de rituales, ceremonias, técnicas, oraciones, símbolos, lo que quieran ustedes mentar, son polivalentes y necesariamente y forzosamente van a producir el mismo resultado en todos los posibles casos que se pueden presentar. Hay que saber manejar las variables, hay que saber hacer la observación particular. Hay que saber observar y decir, bueno, pero esto no es exactamente igual que aquel caso que me tocó la semana pasada, que aparentemente venía planteado de la misma manera por el mismo problema. El brujo, la bruja, según esta mirada que proponía antes, está condenado, condenada a hacer lo que su libreta de notas le dice, a repetir lo que le dijeron, y además ni siquiera sabe por qué lo hace, sino simplemente porque así se lo enseñaron. Con todo el respeto, obviamente, que su maestro o maestra amerita, merece, no sabe por qué hace eso y no hace otra cosa. El mago, la maga, entiende por qué hace eso, por qué se produce el resultado que se produce, y si quiere matizar, si quiere modificar, como conoce los principios, deduce qué modificaciones hacer. Por eso cuando en aquella oportunidad dictamos esa clase sobre fundamentos universales, bajo la premisa que el universo denso, físico, 3D en que nos movemos, opera bajo la acción de principios que son más trascendentes, o sea, que son metafísicos, y que esta realidad densa es un subproducto de la realidad sutil. En esa clase, que insisto, contacten a nuestros coordinadores si quieren, si no tuvieron oportunidad de compartirla, de verla, y accedan a la misma. Yo decía, es el conocimiento de esas leyes y principios básicos universales los que permiten empezar a entender cómo funciona todo lo demás. Esta clase obviamente va a ser una especie de enunciación de tips, si me permiten decirlo así, ¿sí? De píldoras sobre cómo potenciar u optimizar los de ustedes, propios conocimientos
por elementales o profundos que sean, a partir de la reflexión de nuestros propios años de dedicarnos a estas disciplinas. Otra observación importante que debemos hacer tiene que ver con la entereza, la coherencia, la fortaleza con que el mago o la maga se planta frente a la situación sobre la cual desea actuar, que desea modificar, sobre la cual quiere influir. Este plantarse tiene dos miradas, hacia lo exterior, hacia lo externo, hacia el entorno y hacia lo interno. Hacia lo externo. Una cosa que hemos observado a través del tiempo es que, voy a usar el masculino para simplificar, pero saben que hablo tanto de magos como de magas, ¿sí? Que el mago tiene mayor poder, poder en el buen sentido de la expresión, estoy hablando de un poder cualitativo, espiritual, en tanto sabe hacerse respetar por la honestidad y transparencia de su propio sentir. Lo pongo en palabras sencillas para comprenderse. Mucha gente que se dedica a estas disciplinas suele sentir un poco de vergüenza ajena de compartir, de hablar, de exponerse, como que se... No, porque tú sabes, Gustavo, cómo es la gente, cómo es la sociedad, pues la gente va a pensar raro de mí si yo comento que me dedico a esto. Yo no digo que necesariamente hay que estar haciendo blasón, que necesariamente hay que estar haciendo manifestaciones públicas, masivas, de nuestras inquietudes mágicas. De lo que estoy hablando es que no debemos avergonzarnos, ni debemos ocultarlo en primer y fundamental lugar, porque esa especie de vergüenza social que, insisto, y desde la buena fe, mucha gente que camina este mismo sendero experimenta, ¿se entiende? Por lo que dije recién, ¿no? No me gusta exponerme porque la gente piensa mal de mí. Es un mecanismo autosaboteante y autolimitante de nuestra propia capacidad. Si yo de alguna manera expreso vergüenza, recelo, inseguridad o timidez social en admitir mi pasión, permítanme decirlo así, ¿ustedes creen que espiritualmente podré tener fortaleza, empoderamiento, manifestación de cristalización si una parte de mi naturaleza se muestra incierta e inseguro sobre aquello que por otro lado trato de manifestar? Y no busquemos retruécanos discursivos para autojustificarnos. Por principio de sincronicidad, los remonto a aquella famosa charla sobre principios fundamentales, lo que se da en un plano de nuestra naturaleza es lo que se manifiesta en el otro, y recíprocamente. Entonces, si yo socialmente me siento incómodo de, si alguien, por ejemplo, me dice, Gustavo, ¿es verdad que te dedicas a la magia? Porque me parece que vi por ahí, bueno, no, sí, pero en realidad, pero no lo digas en voz muy alta porque escuchan, estamos en una cafetería y escuchan en la mesa de al lado. Eso es un mecanismo autosabotante y autolimitante. Yo suelo plantearlo en estos términos, porque ustedes me dirán, bueno, el problema, Gustavo, es que vivimos en una sociedad donde este tipo de creencias son mal vistas. Sí, suele ocurrir. Quizás no tanto como tememos. Yo creo que muchas veces sobreestimamos esa mirada. Yo he comprobado por experiencia propia que es muchísima más la gente que cuando uno comenta, a mí me gusta la metafísica, el esoterismo, la práctica de la magia, me dicen, ay, a ver cómo es eso, ¿dónde estás en Facebook que quiero seguirte? Que las personas que dicen, ah, no, por favor, qué irracional, qué superstición, qué rechazo. Pero aún con esas personas. Si yo a la mirada de esas personas le doy importancia, y ya saben ustedes hacia dónde estoy llevándolos, si yo digo, bueno, no, me preocupa, me importa ese qué dirán, le estoy dando mi poder a esas personas. Poder que tiene que ver con esto que estamos hablando. Claro, ustedes insistirán y me dirán, pero es que yo soy abogado, yo soy médica, yo soy funcionario gubernamental.
¿Qué va a pensar mis jefes, mis compañeros, de si se enteran que yo me dedico a esto? Dos observaciones como respuesta. La primera, lo que pertenezca a tu ámbito privado es absolutamente ajeno de tu desenvolverte en el mundo. Pero lo segundo, ¿está mal visto que un médico sea católico? No, claro, hay un montón de médicos católicos. ¿Está mal visto que un ingeniero sea protestante o evangélico? No nos interesa que crean los demás. ¿Está mal visto que un contador sea judío? No, pero ¿por qué? ¿Está mal visto que una bióloga sea musulmán? No, claro, en absoluto, que no, cada uno tiene derecho. Entonces, ¿por qué se me cuestiona por mis propias empatías espirituales? Si quieren decir creencias, digámoslo. ¿Por qué me van a jugar por mis creencias? ¿Tú eres católica? ¿Tú eres protestante? Sí. ¿Yo te cuestiono como médica, como biólogo, como ingeniero? No, claro, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Ese es el punto. ¿Qué tiene que ver lo que yo sea profesionalmente o humanamente con mis creencias? ¿Saben cuál es el punto? La manipulación cultural, el condicionamiento cultural, porque no es una creencia institucionalizada, porque no pertenece al universo de las religiones socialmente aceptables. Pero ese es un prejuicio cultural, no es un argumento racional. Y simplemente con señalarlo, y esto es interesante de compartir, yo he observado que muchas personas dicen, bueno, sí, porque básicamente cada uno, mientras, lo voy a decir en latín arcaico, mientras no le joda la vida a los demás, tiene el derecho de pensar lo que quiera pensar. Entonces, si mis creencias te parecen extravagantes, te parecen insólitas, pero no te afectan a ti, no afectan a nadie, además son personales, no hay distingo entre esto y el hecho de ser, como dije antes, católico, judío, musulmán, protestante, hinduista, budista o lo que fuere. Y estas ideas son importantes que tienen que ver con el mirar el entorno del mago, porque nos llevan a lo que es más importante todavía, que es mirar el interior del mago. Hay una condición, bueno, podemos hablar de tres o cuatro, pero vamos a generalizarla en una. Hay una herramienta, una condición fundamental para que toda práctica mágica funcione. Luego vamos a compartir algunas imágenes y algún documento para entender los distintos tipos de magia. Aquí obviamente tengo el compromiso de recordarles que en nuestra plataforma, miscursosvirtuales.net, tienen distintas formaciones sobre los distintos tipos de magia al cual pueden acceder simplemente. Y les digo aquí por si en el avance de la noche alguien se retire y se pierde el dato fundamental. Como hacemos siempre, luego de todas las charlas magistrales, desde el momento en que finaliza la charla de hoy, por 24 horas, las personas que accedieron a la charla y solo las que accedieron a las charlas tienen disponible un 50% de descuento sobre los aranceles culturales de los cursos que figuran en la plataforma. Es decir, van a nuestra página y de los cursos que figuran de cualquiera de esos cursos, por 24 horas el 50% para asistentes a esta charla como una manera de corresponderles como un beneficio a su paciencia y su calidez de acompañarnos hoy. Entonces decía, porque también me va a remitir a uno de los contenidos de la plataforma, inevitablemente. El convencimiento que el mago tiene sobre lo que hace y lo que va a sostener en el tiempo haciendo es determinante a la hora de materializar su práctica mágica. La primera magia, la primera al recordarlas, pero la primera también en cuanto a la fundamental, la basal, vamos a ver enseguida un cuadro al respecto, es la magia mental. Toda magia es primero una intención, segundo una intención sostenida en el tiempo y en tercer lugar un marco simbólico que la manifiesta. Repito, toda magia es en primer lugar una intención, en segundo lugar esa intención sostenida en el tiempo y en tercer lugar un simbolismo, un marco simbólico que la materializa, que la manifiesta. Esto tiene varias implicaciones muy interesantes. La primera implicación
es recordarles una enseñanza casi paternal, que cuando formamos gente en abordajes mágicos, les reiteramos, y generalmente la respuesta es de acuerdo, es decir, ajá, sí, claro, estoy de acuerdo, pero a la hora de los hechos parecen olvidarla. La eficiencia de un ritual mágico es inversamente proporcional a la ambición o la desesperación. Lo repito y lo explico. La eficiencia de un ritual mágico es inversamente proporcional a la ambición o a la desesperación. Mucha gente que llega por los caminos más insólitos a estos temas, llega porque quiere algo. Quiere solucionar un problema que la tiene angustiada o desesperada, aterrorizada, desesperación, o quiere conseguir dinero, tener ascendente laboral, poder imponerse sobre los demás, ambición. Todo ritual mágico cuyo disparador, cuya causa sea alguno de estas características o matices, minimiza violentamente su eficiencia. Porque el mago que produce resultados es aquel que en primer lugar se ha desapegado del deseo. Este tema del desapego del deseo, permítame presuponer, estoy seguro que todos los que estamos aquí lo hemos trabajado, lo sabemos, lo leímos, lo compartimos, lo hemos escuchado, ¿no? Sin perdernos demasiado entonces en ese tema. Es decir, en la medida en que yo no deseo, en ese sentido vibratoriamente bajo del deseo, no soy rehén de una situación. El mago, la maga es básicamente un individuo libre. Para empezar, si piensa como hablábamos anteriormente, o sea, yo digo públicamente, yo adoro practicar magia ceremonial y me importa nada lo que digan los demás, ese es un signo o una evidencia de cierto tipo de libertad. Y el mago, la maga va cosechando esas libertades en su propia vida. Entonces, la libertad más difícil, que es independizarse de los deseos, es lo que se cultiva entendiendo que lo que hago tiene que ver con un proyecto de vida, tiene que ver con una intención, tiene que ver con proponerse un plan de vida inmediato o mediato, tiene que ver con comprender la importancia de superar obstáculos o de atraer lo conveniente y lo correcto a la propia vida, pero no caer en la desesperación o en la ambición. No, porque yo empecé a buscar en internet rituales porque quiero hacer tal cosa. O sea, no te acercaste aquí por inquietud intelectual, por afinidad espiritual, porque sentís un llamado, porque estos temas metafísicos resuenan contigo, porque ocurrieron señales en tu vida. Fíjense todas las razones válidas que estoy dando para explicar por qué uno se puede acercar a estos caminos. No, te acercaste y empezaste a practicar. Despejaste la mesa de tu cocina y empezaste a encender velas porque necesitas que dentro de una semana o un mes pase tal cosa. ¿Te trajo la desesperación o te trajo la ambición? Y esa persona después nos dice, sí, pero yo hice todo eso que encontré en un libro y no pasó nada. Ah, esto es una tontería, no sirve para nada. No, mi querido hermano, no sirve para nada tu actitud. No comprendiste, no caminaste, no afirmaste tu comprensión antes quizás de sumergirte en vivencias y experiencias donde habrías entendido que en la medida en que sos rehén, como ya dije, y no voy a aburrir más, de la ambición o la desesperación, el resultado es inversamente proporcional, no se manifiesta. Esto significa también que la voluntad del mago debe estar sostenida en el tiempo. ¿Qué es lo que le digo yo a mis alumnos? Chicos, chicas, hay varios aquí presentes en esta clase y podrán dar fe de ello hasta el hartazgo. La intención sostenida en el tiempo no es lo que tú deseas hoy. Tú quieres hoy transformar tu vida. Es 15 días después. ¿Continuaste queriendo transformarla? ¿Se entiende lo que digo?
Muchas personas dicen, voy a hacer esto, voy a visualizar, voy a hacer un ritual, voy a programar con una pirámide, voy a levantarme a la madrugada a meditar, porque quiero atraer tal cosa a mi vida. Y lo encontramos un mes más tarde. ¿Y qué tal tu meditación, tu programación? No, no, lo hice durante una semana, pero después tuve, no, tú sabes, la familia, el trabajo y no, no, después no lo seguí haciendo. Y se maravillan de que no pase nada. Realmente no entendieron el precepto básico que trasciende lo esotérico, que dice que lo que materializamos en la vida es en primer y fundamental lugar producto de la voluntad y que está bien que así sea. Porque algunas personas encima insisten con la mirada de, bueno, pero si realmente la magia sirviera, yo al hacer el ritual, dejar las velas ardiendo e irme a mirar Netflix, las velas tendrían que funcionar. No, no, porque ese ritual, para poner el ejemplo, es apenas un mero amplificador de tu intención. Y si tú hiciste ese ritual y te fuiste a ver Netflix, tu intención se fue contigo. Hay un clic en la cabeza de quienes practicamos estas disciplinas cuando entendemos que, tomemos el ejemplo de rituales, ya que estamos hablando de magia ceremonial, que el efecto no lo produce el ritual per se. A ver, yo preparo mi mesa de trabajo, mi ocultum, mi lugar de práctica mágica, enciendo las velas, quemo incienso, digo unas palabras, trazo unos signos en el aire. Eso no produce. Voy a dar una ilustración muy simplista y sepan disculparme, pero quiero que se entienda. Eso no produce en el ritual una energía, una onda que va viajando por el espacio y actúa sobre el lugar o la circunstancia o la persona que quiero modificar. Supongamos que viene, voy a tomar a Víctor de modelo, que lo veo ahí. Supongamos que Víctor me dice, Gus, necesito que me colabores con un ritual para obtener tal cosa. Y supongamos que yo digo, listo, Víctor, voy a trabajar, ¿no? Lo que sea, no importa, laboral, afectivo, salud, social, no importa qué. No se trata de que yo hago mi ritual aquí en Argentina y de aquí emito una energía que le llego a Víctor allá a Estados Unidos. ¿Estás en Estados Unidos, Víctor, todavía? Porque no, ahora te fuiste a otro país, sí, después me contás por privado, porque vive recorriendo el planeta el amigo. Bueno, suponte que estás todavía en Estados Unidos, ya sé que no estás, pero llega la energía a Estados Unidos y actúa sobre Víctor o su contexto, su entorno, provocando lo que él quiere. No se confundan, no funciona así. No hay una causa y efecto material entre el ritual y el resultado del ritual. ¿Cómo funciona la cosa? Cuando uno realiza un ritual con un determinado objetivo, tienen claro dos de los principios fundamentales, aquellos de los que hablamos extensamente y particularmente en esa clase que les refería. El llamado principio de correspondencia y el principio de sincronicidad. El principio de correspondencia ya lo conocen ustedes, dice que lo microcósmico refleja lo macrocósmico y lo macrocósmico lo microcósmico. Bien, todos hemos escuchado esto. El tema es, ¿entendemos lo que significa? El ocultum, el lugar donde estoy realizando el ritual, el conjunto de velas, el símbolo, mi lugar de trabajo, es una representación simbólica, microcósmica, de la situación de la vida que en Víctor se reflejará macrocósmicamente. Este ritual, este conjunto de velas y símbolos que hipotéticamente tengo frente a mí, es una representación simbólica, es decir, coloco esta vela porque simboliza armonía. Uso esta fragancia porque evoca las buenas intenciones. Empleo aquella oración por... Todos son símbolos. No es que el ritual aquí, insisto, sale catapultado así como si fuera una especie de descarga energética e impacta en Víctor y su vida allá, provocando ese cambio.
Esta representación simbólica microcósmica es un espejo de la situación macrocósmica sobre la que Víctor me pide orientación y ayuda. Y por principio de sincronicidad, otro de los 7 fundamentales, lo que ocurre en un plano ocurre en el otro, lo que yo represento simbólicamente en el plano espiritual, en este microcosmos, se refleja materialmente, supongamos, en el macrocosmos del contexto de Víctor. Por eso coloco la foto de Víctor o el nombre de Víctor, ya sea en el centro del ritual o en las velas de determinada manera, porque es un metalenguaje simbólico con el cual provoco un eco en otro plano macrocósmico, que es la vida de Víctor. Así es como operan los rituales mágicos. Y nada de esto funcionaría si no hubiera primero una magia mental. Eliphas Levi fue un famosísimo autor en el siglo XIX de las mejores obras escritas, o algunas de las mejores obras sobre magia operativa. Un sacerdote católico, miren ustedes, llamado Alphonse Louis Constant, francés, obvio, que obviamente, como era sacerdote y no quería exponerse, escribía bajo un seudónimo, Eliphas Levi. Y en uno de sus libros, quizás el mejor, Dogma y Ritual de Alta Magia, Eliphas Levi comienza uno de sus capítulos diciendo: la verdadera magia siempre es mental. Entonces, si yo hago un ritual sin ser consciente de la correspondencia simbólica de los elementos, si yo hago un ritual pendiente en el televisor de un partido de fútbol de la selección argentina con no sé quién, no hay intención, no hay enfoque mental que repercute y refleje macrocósmicamente luego en el resultado que se manifiesta, para el ejemplo que di en la vida de Víctor. Por eso es tan importante la educación del propio poder mental, la capacidad de enfocar la energía mental, que no es solamente enfocar los pensamientos. Muchas veces se suele hablar casi sinonímicamente de enfocar los pensamientos como enfocar la energía. ¿Saben qué? Son dos cosas diferentes. Una cosa es enfocar el pensamiento, que es la construcción racional de una idea, y otra cosa es ponerle energía a esa idea y sostenerla en el tiempo. Por eso dije en un momento, inevitablemente me tengo que remontar a las formaciones que nosotros hacemos en mis cursos virtuales, siempre son articuladas a esto que estamos hablando. Es decir, darle al alumno o la alumna las herramientas para trabajar determinados aspectos que se van complementando entre sí. Una de las formaciones es el instructorado en autocontrol mental indo-tibetano. Entren luego en la plataforma, explórenlo, vean los videitos asociados a esa formación, que tiene como objetivo esto, es decir, fortalecer este enfoque psíquico de los pensamientos y de la energía psíquica, que es útil para quien practica autocontrol mental indotibetano, pero obviamente también es útil para quien practica magia, o para quien practica tarot, o para quien practica autodefensa psíquica. Esto es entonces importante de señalar. Por la misma razón, y enseguida voy a compartir algún material para no ser tan intenso y aburrido, es importante el desarrollo de la capacidad de abstracción simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre señalo que creo que uno de los problemas contemporáneos de esta sociedad es que el ser humano está perdiendo la capacidad de simbolizar y de comprender el mensaje de los símbolos. Esto no significa que debemos andar por la vida creyendo que cada cosa que ocurre es una señal de algo. Tenemos que caminar por la vida sabiendo distinguir entre las cosas que ocurren porque ocurren y las que sí ocurren porque son señal de algo. ¿Se comprende la diferencia? Y este es un punto muy importante cuando uno encara su propia actividad mágica. Porque uno puede sumar datos anotados en una libreta.
recetas, rituales, pero hay una cuestión que tiene que ver con la actitud. El mago, la maga deben vivir mágicamente. Lo decíamos hace una semana cuando dimos nuestra clase magistral sobre magia del caos. ¿Recuerdan quienes nos acompañaron? Yo les decía, la magia del caos, como tantas otras líneas de magia, o el caoísmo, caosismo, como también se lo llama, entiende que hay que vivir lúdicamente y que el ejercicio de la vida debe ser un ejercicio. Yo hablaba de la danza con el universo, ¿no? Pensando en cierta mirada hindú. Esta idea de disfrutar lúdicamente todo lo que uno hace en la vida. Para que uno pueda tener cierto ascendente sobre la vida, inclusive mágicamente, debe tener una actitud lúdica. Uno, cuando juega, es dueño del juego. El juego no lo juega uno. La mayor parte de nuestros congéneres viven siendo jugados por el juego donde se encuentran. Y cuando uno comprende esta diferencia, cuando uno se pone en una posición de yo juego el juego no me juega a mí, entonces uno comienza a manifestar magia en sus acciones. Porque empieza a observar a su alrededor que ocurren cosas naturales, son como son, y ocurren cosas porque tienen un porqué. Y luego no se queda con eso. Uy, esto que ocurrió debe ser una señal de algo, sino se pregunta, indaga y busca. ¿Por qué esta señal? ¿Qué me está queriendo? Insisto mucho con esto y creo que es un elemento fundamental en el crecimiento mágico. Empeñarse en comprender los por qué de las cosas significativas que ocurren, aunque nunca entiendan por qué. No fue un juego de palabras. Empeñarse en buscar el porqué de las cosas significativas que les ocurran, de las señales, aunque nunca comprendan el porqué. Porque la búsqueda es el porqué. No hay un grial al final del camino, chicos. El camino es el grial. Y si uno no comprende esto, y sobre todo si uno no aplica esto, la magia en su vida será simplemente un conjunto de anotaciones en una libreta que buscará realizar periódicamente, vaya a saberse con qué resultado. Lo comenté creo que en una de las últimas clases. En Zen, en meditación Zen, en budismo Zen, hay una técnica muy empleada por los maestros con sus alumnos, que es el koan. ¿Qué es el koan? El koan es una pregunta extraña, rara, absurda, ilógica, que el maestro le dice a su discípulo. Le dice, te vas a meditar y no regresas hasta que no tengas una respuesta. Las características del koan es que no tiene respuestas lógicas jamás. Por ejemplo, uno de los koan más conocidos dice, conocemos el sonido de dos manos al aplaudir. Pero ¿cuál es el sonido de una sola mano al aplaudir? Este es un típico koan. Entonces el alumno, la alumna se retira y pasa días, semanas, a veces meses, preguntándose y vuelve cada tanto con una hipotética respuesta y el maestro obviamente, como no tiene respuesta, le dice, no, equivocada, retírate y vuelve a meditar y busca y busca y busca y vuelve y le da una respuesta al maestro y el maestro le dice, no, no, tampoco, retírate. ¿Cuál es el objetivo de esto? La tensión psíquica sostenida en el koan durante un cierto tiempo lleva, no a todos, obviamente, a algunos practicantes, a un punto en el cual se produce un fenómeno que psicológicamente se llama disrupción de la conciencia. La conciencia lógica, racional y por lo tanto limitada a la materialidad de nuestra existencia, se quiebra, se fragmenta. Y esa persona vive un satori, palabra que en japonés significa iluminación. Es decir, se lo lleva a un estado de tensión psíquica sostenida hasta que se produce el quiebre de la tensión y la persona tiene un destello de iluminación, que nunca llega para quedarse. Ustedes saben que el satori o el samadhi es episódico y solo en la reiteración del trabajo en búsqueda de satori
en algún momento se manifiesta definitivamente o no. Bien, esto que estamos diciendo es exactamente lo mismo, por lo menos como principio enumerativo, ¿no? Entender que buscar el por qué puede dar una respuesta, pero también puede no darla. No lo sé, pero el hecho de preguntarme y buscar la asociación simbólica de eso y qué significado tiene en mi vida, lleva a ese estado de conciencia modificada tan útil y tan evidente cuando uno realiza las prácticas de tipo mágico. Dicho esto, voy a compartir un momento pantalla, si ustedes me permiten, y quiero llevarlos a ver, a este documento. ¿Lo ven bien? Que alguien me levante un dedito para indicarme si se ve bien. Sí, gracias, gracias chicas. Perfecto. Este cuadro tiene que ver, para las personas que no conozcan su naturaleza, ¿cómo se clasifica la magia ceremonial o magia operativa? ¿Por qué magia operativa? Porque hay un tipo de magia que es la magia especulativa. La magia especulativa es un poco esto que estuvimos hablando hasta aquí, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Bajo qué mirada se piensa la magia? ¿Bajo qué concepción vivimos la vida? En función o en relación de lo mágico. La magia operativa es, bueno, vamos a trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Con qué hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? En primer lugar, tenemos la típica y tan conocida clasificación de la magia por colores: blanca, roja, verde, marrón y negra. Bien, la magia blanca recibe ese nombre por toda práctica de sanación, de apertura de caminos, de estimulación, de crecimiento, todo lo que hagamos. Con el tipo, la magia por colores no depende de con qué elementos trabajamos. Eso pertenece, como lo verán en el cuadro más abajo, a otra categoría. La magia por colores tiene que ver con el fin. ¿Mm? Entonces, todo lo que tenga que ver con la sanación, con la apertura de caminos, con el crecimiento, con el desarrollo personal, es magia blanca. Se llama o se engloba bajo el calificativo de magia blanca. La magia roja tiene dos aplicaciones puntuales. Una que es enfermar, perturbar, generar conflictos, no destruir, no llegar a ese extremo. Perturbar, generar conflictos o físicamente enfermar, depreciar. Y esto es muy llamativo y hasta tendría un matiz tragicómico: enamorar no, atraer sexualmente. Aquí hay una aclaración que es importante hacer. No se enamora a nadie mediante la magia. Cuando ustedes ven por ahí un aviso, vamos a hacer un amarre con esta persona para que quede tan enamorada de ti que no pueda separarse más, esa palabra amarre está diciendo mucho, porque es un trabajo de atracción básicamente sexual. El amor es una vibración demasiado elevada para ser manipulada por una intención que viola el albedrío. Hay un criterio, no lo he dicho, pero, y hago mal en darlo por supuesto, por lo tanto paso a formularlo, que es el punto de partida, yo diría, en todas estas disciplinas. Nunca debemos violar el albedrío de otra persona, ni aunque creamos que es por su bien. Suele ocurrir que hay personas que se acercan y dicen: Gustavo, yo quisiera hacer algo con mi hijo porque tiene este problema y quiero que cambie, que le vaya bien las cosas en la vida. Y cuando uno le dice a esa persona: sí, bueno, perfecto, vamos a ayudarla, dile a tu hijo que me llame para ponernos de acuerdo. No, que él no se entere, porque después anda diciendo que soy una metiche, que me meto en su vida. Ayudémoslo sin que lo sepa. Y lamentablemente, o no, la respuesta es no. No, porque yo no puedo violar su albedrío, su decisión de elegir ser ayudado o no. Pero es por su bien, me responden. Y yo contesto: no, es por lo que tú crees que es su bien. Pero si tu hijo, para el ejemplo hipotético, debe atravesar eso que está atravesando para salir fortalecido, para aprender, porque necesariamente necesita quemar karma, como solemos decir, ni tú ni yo en este momento lo sabemos, pero si yo trato de obligarlo
sin su conocimiento a que viva determinadas cosas o le sucedan determinadas cosas, estoy violando su albedrío. Y el don más sagrado que la divinidad le dio al ser humano es precisamente la capacidad limitada además de elegir, porque el albedrío no es absoluto. Está fuertemente condicionado por un montón de factores que hemos tratado en otras ocasiones. Entonces, las técnicas mágicas usadas para atraer personas, digo en términos afectivos, operan básicamente con la manipulación de la energía sexual. Pertenecen a la magia roja. Y yo siempre digo, es interesante reflexionar en el hecho de que esa magia que tú hipotéticamente quieres aplicar para atraer a alguien porque crees que es lo mejor para ambos, es el mismo tipo de magia que otras personas usan para enfermar o para generar conflictos. Si eso no te está diciendo algo del nivel vibratorio de esa magia, no estás prestando atención. Luego tenemos la magia verde. La magia verde es aquella que trabaja con los elementos y elementales de la naturaleza. Es decir, tanto cuando trabajamos con hierbas y pócimas preparadas con plantitas, como con minerales, cuarzos, cristales, piedras, metales o maderas, o con las fuerzas inteligentes de la naturaleza, gnomos, sílfides, salamandras y ondinas, lo que estamos haciendo es magia verde. Magia verde, entonces, es la que trabaja con el fuego, la que trabaja con el agua, la que trabaja con elementos propios de la naturaleza y que busca darle a quien practica o quien la aplica cierto poder sobre ese ambiente natural. Luego tenemos la magia marrón. La magia marrón es la magia del poder y el dinero. Es decir, no lo asocien con el color, digo, cuando se realiza una práctica mágica para eh, eh, prosperar económicamente y llegar a una determinada suma de dinero, lo que se está haciendo es magia marrón. Claro, esta asociación de la magia marrón con el poder y con el dinero la pone filosamente próxima a los lados o a los aspectos más negativos de la magia, porque a veces algunas personas cruzan un límite moral con la magia marrón con el fin de obtener un determinado resultado. Cuando hablamos del poder, por ejemplo, no hablamos necesariamente del poder político o el poder económico, aunque no tengan dudas que muchísimos políticos del mundo acuden a magos y magas que trabajan con magia marrón. El poder es el ascendente. Poder tiene un profesor sobre sus alumnos, poder tiene el capitán de un equipo deportivo sobre sus compañeros. Poder, la palabra poder es una palabra que está muy depreciada porque tiene un aspecto sombrío, pero también tiene un aspecto luminoso. El poder que tiene un líder para dirigir un grupo en una dirección sana y proactiva. El ascendente que un abuelo o una abuela puede tener sobre la familia para que escuche sus consejos de viejo sabio, de anciana sabia, ¿no? Pero claro, esto del poder y el dinero pasa mucho por el prisma moral de quien lo practica y pone, como dije, peligrosamente cerca de una línea que algunas personas lamentablemente suelen cruzar con frecuencia. Y finalmente tenemos la magia negra, que es todo lo que ustedes suponen que es. Muerte, destrucción, ruptura, quiebre, separación. Todo eso cae dentro de la categoría de magia negra. También tenemos otra clasificación, que es la clasificación por objetivos. Esperen que aquí cometí un pequeño error que ya mismo soluciona. Y ahí está. Hay dos clases, según la categorización por objetivos, hay dos clases de magia, la teurgia y la goesia o goética. La teurgia es toda la magia luminosa, toda magia de la luz, toda intención y procedimiento mágico que actúa bajo el imperio de las fuerzas de la luz. Así se define. Y la goesia o goética es toda acción mágica que actúa bajo el imperio, la influencia de las fuerzas de la oscuridad. Esta mirada es muy maniquea, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, pero hay grises
como hay grises en la naturaleza humana, yo simplemente no estoy diciendo que esto sea así, sino que es una de las clasificaciones en las cuales históricamente suele haber consenso, ¿no? Las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, la luz contra la sombra. Teurgia son las armas de la luz, goética son las armas de la sombra. Y luego tenemos la clasificación por técnicas, es decir, no tanto para qué hacemos las cosas, sino con qué vamos a trabajar. Y así tenemos magia mental, simpática, mimética, ceremonial, contramagia, natural, talismánica, radiónica, astrológica y caosismo. ¿Qué es cada una de estas? La magia mental, lo enumeré anteriormente, es la magia que tiene que ver con el enfoque de las energías mentales, los propósitos mentales. Cuidado, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero esto significa que si yo pienso con fuerza, estoy haciendo magia mental. No, no necesariamente. La magia mental también se la conoce como alquimia mental o alquimia espiritual. También hemos dado una clase disponible grabada sobre ese tema. Tiene que ver con cómo organizo mis energías psíquicas y cómo las sostengo en el tiempo. Como siempre digo, cualquiera puede cambiar para mejor. Ustedes hoy dicen, decido cambiar. Cambiar mi dieta alimenticia, dejo de beber alcohol, dejo de fumar, voy a terminar con esa relación tóxica, voy a... Cualquiera puede cambiar. La pregunta es, 15 días después, ¿continuaste cambiando? Es decir, ¿has sostenido con uniformidad en el tiempo la energía que te lleva a manifestar ese cambio? Por eso tantas personas, muchas personas, suelen, cuando uno dialoga, decir algo como esto. No, la verdad que yo había decidido cambiar, ¿eh? Yo me lo propuse, Gustavo, pero pasó el tiempo y todo seguía igual, entonces me dije, pero ¿para qué voy a cambiar si todo sigue igual? Entonces yo le respondo, es que entonces no cambiaste nunca. Si yo decido cambiar, cambio. Pero si yo digo que cambio durante unas semanas y luego vuelvo a hacer el de antes, es que en realidad nunca cambié. No hubo magia mental. Bueno, porque yo estoy cambiando más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Qué es eso de cambiar más o menos? ¿Se puede estar más o menos embarazada? O estás embarazada o no lo estás, ¿verdad? Bueno, con el cambio pasa lo mismo. O despiertas esa nueva vida o no. Estas trampas, ¿m? Estas trampas de la sombra, que es el aspecto oscuro pero inevitable de nuestra propia personalidad. Porque mi personalidad es luminosa, dicen algunos, sin duda, pero toda luz proyecta una sombra en algún lado. Y tu sombra no está disociada de tu luz. El problema es que mientras no lo quieras reconocer, más poder tiene. Entonces, todo ese tipo de trampas tienen que ver con la no manifestación de la magia mental. La magia mental tiene reglas, tiene principios, tiene estructura, tiene organización, tiene orden. No es simplemente desear algo, querer algo, pensar, porque la pregunta no es solo qué piensas, sino cómo piensas, por qué piensas en eso y no otra cosa, todo lo que decíamos antes, ¿no? Las mismas condiciones que diferencian al brujo del mago. Podríamos decir que mucha gente son como brujos de la mente, piensan, desean, quieren, y sus mentes van saltando como monos inquietos de árbol en árbol. Y otras personas son magos de la mente, saben darle organización a su energía psíquica. Bueno, todo eso tiene que ver con la magia mental. La magia simpática se llama así, no porque sea graciosa, sonriente, jocosa o humorística, sino viene de la palabra griega simpatos, que significa correspondencia. En la magia simpática es aquella mágica donde trabajamos con elementos, por ejemplo, de la persona sobre la cual queremos actuar. Eh, Alguien viene a consulta y me dice, bueno, Gustavo, quiero que trabajes conmigo, a ver qué podemos hacer. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Permíteme una foto tuya, o un mechón de cabellos, o, no sé, un poco de saliva, lo que se suele llamar en parapsicología una muestra testigo de la persona. Muchas veces hay personas que dicen,
que no creen en la magia, y dice, oye, mira que si porque tengas unos cabellos míos vas a poder producir algún tipo de efecto sobre mí. Es irracional pensar que yo te doy unos cabellos y tú allá en tu casa con esos cabellos vas a hacer algo que afecte para bien o para mal mi vida. Quien diga eso desconoce el principio de correspondencia. La parte del todo refleja el todo. Tanto en esa clase que les comenté como en mi libro digital, Fundamentos Científicos del Ocultismo, doy un montón de ejemplos, he dado un montón de ejemplos sobre reales, cotidianos, materiales, físicos, que muestran que la ley de correspondencia es omnipresente en la naturaleza física, cuanto más lo es en la naturaleza sutil, en la naturaleza espiritual. Esto me lleva a una pequeña digresión, regreso enseguida a las categorías de la magia. ¿Ustedes observaron que nadie que se haya dedicado a la magia deja de practicarla? Es como, si me permiten el símil, la astrología. Nadie que estudie astrología puede dedicarle más o menos tiempo, más o menos atención. Pueden pasar, decir, sí, antes estaba entusiasmadísimo con la astrología, ahora me gusta mucho, pero no tengo el interés que tenía hace 20 años. Pero nadie estudia astrología para alejarse diciendo es toda una mentira. Pasa lo contrario. Los muy pocos críticos y escépticos que dijeron, voy a estudiar astrología para demostrar que es una mentira, una falsedad, terminaron siendo defensores de la astrología. Hay un astrónomo y astrólogo francés, matemático de formación inicial, Michel Gauquelin, escritor de libros de astrología, quien vivió ese proceso. Gauquelin estudia astrología, esto hace muchas décadas, para destruirla, y terminó transformándose en Francia en el paladín científico a favor de la astrología. Bueno, lo mismo ocurre con la magia. Yo no he conocido una persona que haya dedicado, no, 20 minutos a leer algunas cosas por internet. Digo, que se haya sumergido en la práctica mágica, que al cabo de unos años diga, ¿sabes qué? Abandono la magia porque es toda una absoluta tontería. Todo lo contrario. El crítico es el ignorante. Digo ignorante no en un sentido descalificativo moral, ¿sí? Lo digo por lo que etimológicamente significa desconocer algo. Entonces, hice esta comparación con la astrología porque el proceso es el mismo. La persona que dice, mira, si porque tienes un mechón de cabellos míos vas a poder mágicamente influir sobre mí, lo que me está diciendo con ese comentario es que en su vida oyó hablar del principio de correspondencia y ese axioma, esa regla de oro que dice la parte del todo refleja el todo. Y además ni siquiera ha tenido la curiosidad de observar a su alrededor en la naturaleza todas las manifestaciones existentes de la parte del todo que refleja el todo. Porque el médico iriólogo que dice cómo está mi organismo estudiando el iris de mi ojo, lo hace porque la parte del todo, el iris, refleja el todo, mi cuerpo. El ser humano, formado por un 70% agua y un 30% de materia sólida, es natural o casualidad de un planeta, la Tierra, que es 70% agua y 30% de materia sólida, porque la parte del todo refleja el todo. Cualquier espiral natural del universo, desde un repollo, una col, que ustedes corten a través, el pabellón de nuestras orejas, la nebulosa de Andrómeda, la galaxia de Andrómeda, todas las espirales naturales del universo se desenvuelven, se desarrollan según la espiral de Fibonacci, desde lo microcósmico a lo macrocósmico. Sí, yo puedo dibujar una espiral en una hoja de papel que no respete la secuencia de Fibonacci. ¿Recuerdan? Esa secuencia numérica donde cada número es la sumatoria de los dos números anteriores. Por ejemplo, la secuencia 3, 5, 8, 13, 21, 34. Cada número es la suma de los dos números anteriores. Esa secuencia se llama de Fibonacci. Yo puedo dibujar una espiral en un papel que no respete, claro, pero es artificial, la estoy dibujando yo. Todos los espirales naturales del universo, insisto, una col, la forma en que se desenvuelven las hojas alrededor de la rama de un árbol, un caracol, cómo se abren las espiras del caracol, cómo se abren las curvas, las vueltas de cualquier galaxia en el universo, respetan la serie de Fibonacci.
Y podríamos dar multitud de ejemplos más. Por eso el mechón de cabellos, la foto, una gota de sangre, una prenda usada, tiene microcósmicamente el código energético sobre el cual actúo para que, por principio de correspondencia, se produzca este impacto en el resultado final. Eso es la magia simpática. Luego tenemos la magia mimética. La magia mimética, mímesis significa identidad, parecido. La magia mimética es cuando trabajo con un elemento que se parece a, por ejemplo, a ver, a ver si puedo mostrar acá. No, no quiero mostrar un ejemplo. Ahí está. Eso que ven ustedes ahí es una vela en forma de tijera que está cubierta con un poco de aceite. El aceite está en esa pequeña botella que ven a un lado y espolvoreada con determinadas sustancias. Esto es parte de la preparación de un ritual de magia mimética. La tijera simboliza una idea. ¿La idea de qué? De corte, de cortar algo, ¿verdad? En magia mimética se trabaja mucho con velas de forma. Esto es una vela de forma. Hay multitud de formas diferentes de vela. Y cada forma representa, como dije 2 veces ya, representa algo. Corte, unión, una persona, frutos, o sea, fertilidad. Entonces, si yo dispongo un ritual con distintas velas de formas específicas, estoy expresando con formas, es decir, otra vez, estoy expresando con un lenguaje simbólico, en vez de palabras, formas, un resultado que quiero provocar. Estas velas se empanizan, así le decimos, cuando las cubrimos con determinados aceites o determinados polvos que simbolizan o expresan o aumentan la naturaleza del significado que le damos a esa vela. Entonces, la magia mimética consiste en rituales donde se combinan velas que representan a la persona sobre la cual queremos actuar, al objetivo que queremos alcanzar o al medio o al proceso, por ejemplo, cortar algo, ¿no? El medio o el proceso por el cual queremos que algo ocurra. La magia ceremonial. La magia ceremonial es toda magia que no es mental en primer lugar. Es decir, toda magia donde yo actúo con objetos, con materiales, con escenarios. Generalmente la magia ceremonial tiene 2 ámbitos de manifestación. Y paso a otra vez a ilustrar con imágenes. Uno de esos ámbitos es el ocultum. Este es uno de nuestros ocultum. El ocultum es este símbolo con doble círculo dentro del cual realizamos determinadas, perdón, se me escapó la imagen. Realizamos determinadas prácticas. Insisto, para que se entienda y se visualice la idea. Lo que yo hago ahí adentro representa en símbolos y en microcosmos el efecto que quiero que se manifieste en el plano denso macrocósmicamente. Entonces, cada objeto, velas de determinado color, palabras, símbolos, elementos sobre el altar, tiene una función simbólica específica. Y la combinación de esos símbolos en pasos que llamo ritual, que llamo ceremonia, es este lenguaje con el cual hablamos, ¿no? A las fuerzas sutiles del universo para que se manifiesten y actúen de determinada manera. Contramagia. Bien, en realidad la contramagia es cualquier proceso mágico que se efectúa para contrarrestar un proceso mágico perverso o maléfico. Si tomamos en cuenta lo que decíamos antes, y la existencia, por ejemplo, de la goesia, ¿no? De la magia negra, es obvio que hay personas, y esto lo sabemos, que pueden valerse. A ver, los conocimientos mágicos de por sí y las herramientas mágicas no son ni buenas ni malas. Son simplemente eso, herramientas. Es la intención humana lo que lo hace benéfico, maléfico, bueno o malo. ¿Mm? Es como una pluma
como un bolígrafo. El bolígrafo no es ni bueno ni malo per se, pero yo con una pluma, con un bolígrafo, puedo escribir un poema o puedo clavárselo en el ojo a alguien. Y eso no significa que tienen que ser prohibidas las plumas, prohibidos los bolígrafos, sino que la responsabilidad moral y bueno, legal en este caso es de quien hizo eso. Bueno, ¿qué pasa exactamente lo mismo? Entonces, claro, hay personas que se valen de estos conocimientos para perjudicar y perturbar a los demás. Y todo lo que hacemos para defendernos de eso recibe el rótulo de contramagia. Hay dos clases de contramagia: la contramagia defensiva y la contramagia transmutativa. La contramagia defensiva, que es de alguna manera la más sencilla, la que menos entrenamiento requiere, y por eso realmente es de las primeras que se enseñan, es lo que hago para defenderme de manera que rebote en base a un principio, no ley, un principio universal que llamamos el efecto boomerang o el efecto rebote, que rebote la perturbación y el ataque que, por ejemplo, se hace contra mí, supongamos. Y la contramagia transmutativa lo que hace es literalmente tomar esa energía maléfica, perturbadora, negativa, transmutarla elevándola a un nivel vibratorio superior y devolviéndola al universo transmutada. Requiere no solo ciertos conocimientos, mucha experiencia y una importante dosis de fortaleza por parte del mago o la maga. ¿Qué quiero decir con esto de fortaleza? Hay un eslabón débil potencialmente en la cadena de actividad de todo mago, todo maga, que es el miedo. Siempre enseñamos esto, es decir, si tienes miedo, no, tengo miedo de hacer esto, tengo miedo de lo que alguien pueda hacerme. Si yo hago este ritual, pero para proteger a mi cuñado que está atravesando, pero no puede ser que alguien me haga algo y eso me afecta a mí, porque a mí me da miedo. Si tienes miedo, no lo hagas. Sigue estudiando, sigue perfeccionándote, sigue fortaleciéndote, porque el miedo es la fractura, es la grieta, es la fisura en tu coraza áurica por donde va a ingresar la perturbación. El miedo llama. Recuerden esta frase, tribu. El miedo llama. Y obviamente llama a lo que no queremos llamar. Es como, a ver, es como con los perritos callejeros, ¿no? Si viene un perro y me ladra, guau, 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 y yo paso tranquilo mirándolo, el perro no me va a hacer nada, pero si yo tengo miedo, el perrito huele mi miedo y es posible que me muerda. Aquí opera el mismo principio. Bien, luego tenemos la magia natural. La magia natural se asocia con este concepto de la magia verde que hablábamos anteriormente. Miren, aquí, a ver, vamos a tener un par de ejemplos de trabajo con magia natural. Ahí uno de nuestros alumnos está trabajando con los gnomos en un retiro que efectualizamos. Esta imagen, miren qué linda fotografía. Durante un trabajo con salamandras, ustedes saben que es el espíritu o la fuerza, mejor dicho, inteligente asociado al fuego. Tenemos algunas fotos de salamandras muy interesantes. Seleccioné esta porque la claridad de la imagen que se manifiesta es espectacular. Y ahí estoy haciendo un trabajo con sílfides o espíritus del aire, ¿no? Estas son como una mirada para los distintos aspectos de trabajo mágico. Una observación antes de continuar con respecto al uso de túnicas y también otro prejuicio que está instalado. No, porque vi una persona que se dedica a la magia, pero debe ser satánico porque tenía una túnica negra. Hay como una mirada muy pobre intelectualmente con respecto al color de las túnicas. Fíjense, por ejemplo, que aquí muestro una túnica blanca, pero de pronto en esta foto mía que tiene muchos años, esta foto debe tener, y ya debe andar por los 30 años más o menos. Estoy con una túnica verde y quienes me han visto trabajar recientemente, miren, no recordé una foto más, me han visto con una túnica morada. El color de las túnicas en magia ceremonial tiene que ver con la edad.
solo con la edad. Por ejemplo, hasta los 20 años, o sea, o se usa cierto color por edad o simplemente se usa túnica blanca en todos los casos. Hay algunas fotografías donde me podrán ver a mí mismo con túnica blanca, y no porque yo tenga menos de 20, obviamente, sino porque en esa circunstancia la túnica de la que disponía era color blanca, que es como el color general. Pero todos los otros colores de túnica se segmentan por edad. Hasta los 20 es blanca. De los 20 a los 30, negro. De los 30 a los 40, verde. De los 40 a los 50, azul claro, celeste diríamos. De los 50 a los 60, azul oscuro. Y más de 60, lila, morado, violeta oscuro. Tiene que ver con las vibraciones asociadas a cada franja etaria, no con las intenciones de quien esté trabajando. Entonces, esa persona vio que estaba haciendo un ritual en el fondo de su casa y tenía una túnica negra, seguramente tenía entre 20 y 30 años de edad. Nada más peligroso que eso en particular. Bien, luego tenemos la magia talismánica. La magia talismánica es la elaboración y consagración precisamente de amuletos y talismanes. Todos creemos saber lo que son los amuletos y talismanes, objetos que tienen ciertas propiedades particulares de protección o de acción sobre el entorno. Sin embargo, no son sinónimos. Otra vez, los amuletos son todos los objetos que nos protegen. Los talismanes son los objetos preparados que actúan sobre el entorno. Para que lo recordemos con una regla mnemotécnica. Imaginen un guerrero que tiene un escudo y una lanza. El escudo es el amuleto, la lanza es el talismán. Por ejemplo, los amuletos y talismanes se suelen clasificar según influencia astrológica. Los lunares son para lo mental, los marcianos son para dar energía, los de Mercurio solares son para los bienes materiales o el dinero, los jupiterianos para la salud, los venusinos para los afectos, los saturnianos o saturninos para las artes sutiles, ocultas, lo esotérico y metafísico. Si yo hago un amuleto, por ejemplo, solar, es para proteger los bienes materiales que tengo. Si hago un talismán solar es para obtener nuevos bienes materiales. Si yo hago un amuleto jupiteriano, recuerden, el jupiteriano es para la salud, si yo hago un amuleto jupiteriano es para seguir protegiendo mi salud, para protegerla. Mi salud está perfecta, que siga así. Si yo me hago un talismán jupiteriano es porque necesito alcanzar la salud. Y así sucesivamente. Luego tenemos la magia radiónica. Esto es un tema por demás interesante. La radiónica se define como la construcción o preparación de objetos casi caseros, diríamos, ¿no? En algunos casos son simplemente diagramas sobre hojas de papel que permiten actuar energéticamente por las formas de los simbolismos que dibujamos o que construimos, si lo hacemos en madera o si lo hacemos en algún material. Van a encontrar en nuestra plataforma, en mis cursos virtuales, precisamente una de las formaciones dedicada a magia radiónica. La radiónica aparece hace unos 50, 60 años como un paso avanzado de la llamada parapsicología, ¿no? Es decir, estábamos empezando a usar aparatos. A ver, por ejemplo, permítanme mostrarles los llamados biogeneradores psicotrónicos, que neutralizan radiaciones telúricas nocivas, o sea, energías perturbadoras de los espacios físicos, en base al material con que está hecho y al simbolismo, esto que explicaba recién, ¿no? Los diagramas, las figuras que ustedes ven en ellos. En realidad, aunque a algunos colegas parapsicólogos les moleste, yo siempre señalo que la actual parapsicología es la vieja magia ayornada. O sea, es el viejo esoterismo medieval, ancestral, antiguo, adaptado a los conocimientos contemporáneos, porque básicamente opera en base a los mismos principios. Por esa razón, la radiónica, la construcción de estos aparatitos,
opera en base a los mismos principios que la magia ceremonial. Y es por esa razón que podemos lícitamente hablar de radiónica como una rama más de la magia. Luego tenemos la magia astrológica. La magia astrológica es concreta y exclusivamente valerse de los momentos astrológicos para determinadas actividades o manifestar determinados fines. Tal vez no le prestaron atención, pero yo cuando recién enumeré amuletos y talismanes, hablé de lunares, marcianos, mercuriales, jupiterianos, venusinos, saturninos y solares. En realidad de lo que hablé fue de días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque cada día de la semana tiene la regencia, si me permiten decirlo así, aunque el término no es el más feliz, la influencia de determinado planeta, de la energía de determinado planeta. Y las horas del día y de la noche también tienen la influencia de determinado planeta. Y los momentos, los minutos dentro de cada hora también los tienen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es lo mismo hoy, miércoles, la hora local que tengan, que el próximo miércoles a esta misma hora local. Porque si bien los 2 días miércoles van a tener influencia de Mercurio, de ahí viene la palabra miércoles, la hora planetaria de hoy no es necesariamente la misma hora planetaria del miércoles que viene. Y las influencias ya presentan diferencias. Entonces el conocimiento de las horas planetarias u horas astrológicas, la influencia del día, de la determinación de grupos de minutos de acuerdo a un criterio ya preestablecido, permite hacer lo que se llama magia astrológica. Si la magia es aprovechar las fuerzas sutiles del universo a nuestro favor, aprovechar las fuerzas sutiles del momento astrológico es hacer magia. Claro, ustedes pueden sumar, pueden en un momento determinado, astrológicamente, realizar un ritual determinado. De la misma forma, ustedes pueden combinar distintos conocimientos mágicos detrás de un fin común. Y eso nos lleva a la última clasificación por técnicas que la mencioné anteriormente, el caosismo o magia del caos. Le dediqué una semana atrás una clase muy extensa, 3 horas, tuvieron la enorme bondad, muchas de las que están hoy aquí, de acompañarme, donde compartí y enseñé y vimos técnicas de magia del caos. Pero la magia del caos tiene 2 pilares fundamentales. Uno lo desarrollé ya en una parte de esta reunión de hoy, que tiene que ver con esto de realizar lúdicamente las actividades mágicas. Si ustedes decimos en magia del caos, si tú te tienes que obligar, mañana es jueves, tengo que levantarme a las 6 de la mañana, hacer ese ritual, y bueno, pero tengo que hacerlo. Ya el tema está mal parido. ¿Se comprende? Es decir, ya empezamos mal. Si no estás disfrutando eso que vas a hacer, pues búscalo de otra manera. Y el otro concepto fundamental de la magia del caos es: combina libremente, de acuerdo a tu sentir, lo que has aprendido. Muchas escuelas de magia son extremadamente dogmáticas. Debe trabajarse de esta manera, con esta forma, y hacer solo lo que tu maestro te dice que tienes que hacer. No, debes trabajar de esta otra manera, y en estos días, y vestido de esta manera, como tu maestra te ha dicho, y solo como tu maestra te ha dicho. La magia del caos es, ¿sabes qué? Toma todo lo que has aprendido. Quédate con lo que te sirve, quédate con lo que te resuena, quédate con lo que disfruta y combínalo libremente de acuerdo a tu intuición, que eso te llevará al mejor camino posible. Bien, estas son entonces las clasificaciones. Dejo de compartir pantalla. Eh, Permítame que quiero ver un momento en el chat que me apareció una preguntita. Víctor dice, Gustavo, ¿recordás cómo era un pequeño experimento que habías dado? Ah, sí, ya lo comento. Habías dado hace mucho con cloruro de magnesio, ¿era? No. Sulfato de cobre, Víctor.
Ya ahora lo recuerdo. Sería un ejemplo de magia simpática, creo recordar. Sí, gracias. Y gracias, Víctor, por traer esto a colación. Miren, este es un experimento muy sencillo que cualquiera puede hacer en casa en estos días. Y les va a sorprender, les van a sorprender resultados si es que no lo esperan, por supuesto. Consigan, a ver, depende de en qué país estemos, ¿no? En una farmacia industrial, una droguería, una casa de artículos para jardín, eh, un comercio que vende insumos para piscinas de natación, ¿eh? Depende. Una sustancia que se vende en pequeños cristales que se llama sulfato de cobre. Recién se lo comentaba Víctor. Sulfato de cobre. El sulfato de cobre son unas piedrecillas de color verde azulado que se usa, por ejemplo, para clorificar el agua de las piscinas o que se pone en la tierra cuando algunas plantas están atacadas con parásitos, ¿no? Como para eliminarlos. Y viene en una presentación de pequeños como cristalitos. Compren una bolsita y ténganlo en su casa. En un momento determinado, alguien se lastima, se hiere en casa, se corta con un cuchillo, se rompe un objeto de vidrio y se hace un corte. Hagan el siguiente experimento. Con un esparadrapo, un trozo de gasa, un poco de algodón, lo que sea, seco, es decir, que no esté embebido ni en alcohol, ni en ninguna sustancia desinfectante, porque no tendría sentido y gracia el experimento que les voy a proponer, ¿no? Con un elemento, ¿no? Un hisopo, todo seco, tomen una muestra de sangre de la persona. Tomen un vaso, lo llenan de agua y diluyen sulfato de cobre dentro de ese vaso. O sea, echan los cristales, ¿sí? Los diluyen, echan más. ¿Cuánto echo, Gustavo? Hasta que tú eches y veas que no se puede diluir más, hasta que alcanzan el punto de saturación. Generalmente en un vaso, miren mis dedos de este tamaño, 2 o 3 cucharadas grandes de sopa son suficientes. Bien, se diluye bien, queda todo el agua de un color azul verdoso. Entonces tomen ese hisopo, ese esparadrapo, esa gasa, ese algodón que estaba sucio de sangre e introduzcanlo dentro del agua sulfatada y déjenlo ahí. No saquen esa tela, esa gasa y vayan a limpiar la herida. Primero porque la persona se va a acordar de toda su parentela con la puteada que va a dar, porque va a arder muchísimo. Pero además porque no tendría sentido el experimento que les estoy proponiendo. O sea, recogen sangre, colocan la sangre dentro del sulfato de cobre y esperan unos minutos. ¿Saben lo que van a ver? Que la herida casi instantáneamente deja de sangrar y rápidamente comienza a cicatrizar. ¿Por qué? Porque la sangre que con la tela, con la gasa, introdujeron en el sulfato de cobre, es microcósmicamente la muestra testigo de donde se obtuvo la sangre macrocósmicamente. Y el efecto que el sulfato de cobre, proponemos esta experiencia porque es muy contundente y rápido el resultado. El efecto inmediato que produce el sulfato de cobre microcósmicamente en la tala se refleja a distancia en la mano herida, en la mano lastimada. Y se refleja en la mano herida, la mano, el brazo, la parte del cuerpo que sea, así esté a 200 kilómetros de distancia. Es decir, si yo recojo una muestra de sangre aquí, me subo a un avión, me voy a Buenos Aires, que está a 500 kilómetros, y allí la coloco dentro del agua sulfatada, el miembro herido aquí va a dejar de sangrar y va a cicatrizar inmediatamente. Miren, les podría citar un montón de ejemplos. He tenido en mis formaciones médicos como alumnos que tuvieron sobrada oportunidad de experimentar en realidad esto al día siguiente de enseñarlo y nos compartían que les llamó la atención. Recuerdo el caso de un médico urólogo y cirujano, todos los días le sobraron oportunidades y que en el día siguiente de participar en una clase esta experiencia lo aplicó en un apendicitis, en una extracción de apéndice, y nos contaba en la reunión siguiente, me dice, increíblemente, la herida cerró como si lo hubiera cauterizado. Y durante años tuve contacto con él, falleció hace meses atrás, y él continuó aplicando este mismo criterio, tener una matriz a un costado con su instrumental preparada con agua sulfatada para ir introduciendo los hisopos
embebidos en sangre que retiraban del cuerpo de sus pacientes. O el caso de un alumno que se corta una mano, tenía una tienda de embutidos, de venta de chacinados, y cortando, creo que estaba cortando tocinos con la máquina, se agarra con la hoja la mano, se hace un enorme corte y tuvo un momento de lucidez, ya tenía sulfato de cobre por si alguna vez tenía un accidente, y me dice, sí, Gustavo, tuve que darme unos puntos, pero para cerrar la herida, para que no quedaran los labios de la herida separados, porque inmediatamente dejó de sangrar. Por supuesto, si alguien me dice, Gustavo, ¿qué pasa en el caso de la amputación accidental de un miembro? No creo que en ese extremo el vaso con sulfato de cobre a distancia detenga el sangrado. No creo, habría que hacer la experiencia. Pero lo que digo es, en cualquier circunstancia hogareña donde alguien se lastima y sangra, hagan la experiencia y van a ver que mágicamente, estoy jugando con el doble sentido de la palabra, se produce el cese del sangrado y la inmediata cicatrización de la herida. Y esto pasa por principio de correspondencia. Básicamente, por principio de correspondencia. Bien, estoy repasando un poco un apunte que me hice para señalar. Ya les señalé los puntos principales. Yo quiero cerrar nuestro encuentro de hoy diciéndoles simplemente que piensen en que una cosa es hacer rituales y otra muy distinta, vivir los rituales. Esto también es de fundamental importancia, ¿no? Si una cosa es decir, bueno, voy a hacer un ritual, como que es algo extraño a mi cotidianeidad, algo anecdótico, algo raro que hago cada tanto, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy me voy a encerrar en la recámara porque quiero hacer un ritual, marcando con esa diferencia que no lo tengo internalizado y no es parte de mi vida cotidiana. Y otra cosa muy distinta es esto que decía anteriormente, el disfrute de la acción ritualística cotidianamente. Esto no significa ser un obsesivo o obsesiva compulsivo, compulsiva, y vivir rehén de los rituales. Entiéndase la diferencia. Demasiado de cualquier cosa es demasiado. Una persona que dice, no, no, yo no hago nada si no ritualizo primero, o no estoy seguro, segura de qué voy a iniciar, de qué voy a encarar, de qué voy a comenzar en mi vida si no lo acompaño con rituales, o que cada cosa que me ocurre debe tener necesariamente un significado. Hay gente que se aprieta un dedo con la puerta y piensa que es una brujería que le hizo la vecina. ¿Se entiende lo que digo? Entonces también es parte de esta actitud lúdica que decíamos antes, esto de no tomarse uno mismo y lo que le pasa demasiado en serio. Y ustedes dirán, pero no hay una contradicción entre esto que dices, Gustavo, no tomarse uno y lo que hace demasiado en serio, con lo que dices de que hay que vivir de manera sagrada, ritualísticamente. No, no hay contradicción. Siempre que no confundan la seriedad con la solemnidad. Siempre que no confundan el compromiso y el disfrute con la dependencia y la adicción. Porque también puede caerse en una adicción de tipo místico. Y hay que estar alerta sobre eso, porque suele ser un mecanismo de nuestra propia sombra para alejarnos del camino correcto. Vivir lúdicamente la magia, disfrutar la magia todos los días. Disfrutar significa hago cosas mágicas, pero porque me gusta y lo disfruto, no pendiente del resultado, porque caería en aquella objeción que hice al comienzo de la clase, ¿no? Lo de ser rehén de la desesperación o la ambición, pero simplemente como una propuesta de actitud, no esperando el resultado en sí, sino disfrutando el hacerlo. Recuerden lo que les dije hace un rato, no hay un grial al final del camino en la búsqueda, el camino es el grial. No es el objetivo que voy a conseguir con el ritual lo que más importa, lo que importa es lo que estoy haciendo. Cuando uno entiende esto, o este conjunto de sugerencias, entonces pasa a la parte formativa, y es donde toma su libreta y dice, bueno, ahora sí, vamos a ver, ¿cómo preparo las velas? ¿Cómo las dispongo? ¿Qué palabras digo? ¿Qué símbolos hago? ¿Qué sigilo? El sigilo es una herramienta de la magia del caos que vimos en su momento. ¿Qué sigilo diseño para producir este efecto?
la magia es una actitud de respeto hacia uno mismo, y ese respeto hacia uno mismo implica, en primer lugar, saber hacerse respetar por los demás. Por eso esa introducción que hice sobre señalando la importancia de asumir con absoluta naturalidad y mantener clara la distancia con los demás, de que deben aceptar, nadie está obligado a creer en lo que yo creo, pero sí estamos todos mutuamente obligados a respetar lo que el otro cree. Y el respeto a la creencia no depende de la institucionalidad de la creencia, depende del respeto, simplemente. Entonces, cuando uno sabe marcar esta diferencia y asume esa diferencia con naturalidad, la magia fluye. Y a partir de ahí se trata solo de sumar conocimientos y aprendizajes en el camino de la vida. Bien, gente, antes de despedirles, yo comentaba, ahí acaba de compartirnos el querido Juan Pablo Naranjo en el chat, si tienen la amabilidad de ver, el cupón promocional válido por 24 horas de esta clase de magia ceremonial. Aprovechenlo, disfrútenlo. Recuerden lo que comentaba, no creo que el tema de interés, si me permiten hacer solo una sugerencia, no pasa solo en qué formaciones sobre magia estos chicos pueden, permítame que usufructe el término chico, aunque la franja de edad no me corresponda, qué conocimientos mágicos estos chicos pueden compartirnos. Porque cuando yo pensaba en la clase de hoy, fundamentalmente pensaba en la importancia de la disciplina psíquica, ¿no? De esto del autocontrol mental, de qué importante es saber trabajar la energía de la mente, donde después aplicarla al aprendizaje y práctica mágica es apenas una anécdota. Uno la aplica en última instancia a todos los aspectos de la vida cotidiana. Así que por 24 horas saben que tienen quienes asistieron a esta charla. Gracias por el número interesante de gente que nos acompaña hoy. Y mientras tanto les invito a que vayan dejando en el chat si hay alguna pregunta puntual que deseen compartirnos antes de retirarnos. E invitarles sobre todo a seguir acompañándonos en las próximas clases mágicas. Ustedes por las redes habituales se enteraron de esta charla, se van a enterar de las próximas, que son de libre acceso, ya lo saben, y también tienen la oportunidad del depósito, de acceder al depósito de las grabaciones de las clases previas para compartirlas o para profundizar en determinados conocimientos. Solo espero que este encuentro de hoy los motive a volcarse, a disfrutar la magia, a experimentarla, a sumergirse en algo que después termina transformándose en un hálito vital. ¿Y saben qué? Cuando el hálito vital de la magia pasa por nuestros cuerpos, ya no volvimos a ser los mismos. Algo nos cambia a medida que nosotros cambiamos nuestra realidad gracias a la magia. Y es una experiencia digna de vivirse. Gracias, Roxana, por tus palabras de agradecimiento. Y gracias por la enorme paciencia a todos, a todas, de haberme acompañado durante esta hora y cuarto en que sin descanso ni receso no les di respiro, pero se mantuvieron tan amable y cálidamente firmes allí. Ya saben que pueden, además por cualquier inquietud personal, tienen mis redes sociales, Gustavo Fernández, en Facebook, en Twitter, bueno, en X, como se llama ahora, en Instagram, para consultarme, para hacerme llegar sus inquietudes. Lo único que les pido, como siempre, es ténganme paciencia, porque a veces se juntan demasiados mensajes y consultas para responder y necesita tiempo de hacerse eso. Mónica me pregunta, ahí se me escapó la preguntita de Mónica, a ver, Iván me agradece, gracias Iván. Mónica dice, profe, ¿se verá el uso de la tabla radiónica? Sí, en la formación de magia radiónica se ve el uso de la tabla radiónica. Muchas gracias, Valeria. Gracias por ese saludo hermoso desde México. Yasna, querida, sí, un placer que nos hayas acompañado. Víctor, gracias, Víctor, querido. James también. Y como dice James,
un saludo enorme, fraternal y buenas noches a todos. Verónica, Darío, Flor, gracias, gente, la verdad, porque sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Los dejo en libertad, los insto a que entren en la plataforma, curioseen, chusmeen, revisen, métanse en las clases gratuitas, consúltenos lo que necesiten y si no, está todo bien y nos volvemos a encontrar en la próxima clase magistral. Mi agradecimiento enorme a José Luis Garcés, Juan Pablo Naranjo, porque ellos son los verdaderos hacedores de este espacio y como siempre me gusta desearles tengan buena vida, sean felices, que es lo que realmente importa. Cuídense mucho. Beso enorme, gente. Y nos vemos, en apenas Bendiciones. unos días. Que estén bien. Chau, chau, Bendiciones. chau. Chao.